Hola padre, ¿cómo Por estás? favor, prenda la cámara, así nos vemos y entonces dialogamos de lo que usted ha preguntado. Ok, guardar. Listo. Hola padre. Buenas. Buenas. ¿Eres cristiano? ¿Eres ateo? ¿Eres agnóstico? ¿Eres Estoy en pagano? problemas de fe. En problemas de fe. En problemas de... Ya, pero si estás en problemas de fe es porque has tenido o tienes una fe, profesas una fe. Sí, ¿Cuál es? claro, actualmente mi abuela es evangélica. No sé si usted conoce ese término, es como protestante. Sí, sí, conozco. Eh, Pero mi papá, mi papá es ateo. Y mi mamá es católica, pero ha sido como que inventada al término evangélico. Entonces yo estoy como que uno me incitan a una religión, otro me incitan a otra religión, o mi papá me incita de pronto a no creer en nada. Entonces yo me hago la pregunta por qué debería ser católico. es que católico no es una denominación, católico es una cualidad de, o es una de las notas de la iglesia que Cristo fundó. Por ejemplo, vamos a ver, tú como cristiano, porque en estos momentos, por lo que veo, eres de tradición cristiana, aunque tengáis ahí evangélicos, católicos y demás. Eh, para ti, ¿qué es la Biblia? Por lo que sé, la Biblia es una palabra que proviene de un griego que significa conjunto de libros, hasta donde Vale, sé. pero para ti, si yo ahora te doy este libro, este conjunto de libros, tú, para ti, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que eso es palabra de Dios? ¿Quién te ha dicho a ti que eso es palabra de Dios? Porque a mí me han explicado en la iglesia, o sea, evangélica, que el Nuevo Testamento fue escrito por los profetas. No, profetas no. ¿Cómo se dice esto? Por los Los apóstoles y los apóstoles. discípulos de Jesús. Exacto, perdón, disculpe. Vale. Pero, ¿y esos 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo sabe tu iglesia evangélica que son palabra de Dios? ¿Quién le ha dicho a la iglesia evangélica que son 27 y que son esos 27? No sabría decirle porque ahí nunca nos han dicho eso. Claro, porque no interesa. ¿Dónde está? Ellos creen que solo creen lo que hay aquí, ¿verdad? Si no está aquí, no vale, ¿verdad? Eso sí me lo han dicho. Vale, ¿y aquí hay alguna lista donde diga que estos 73, en tu caso 66 libros, son palabra de Dios y que son esos 66, 73 para mí? ¿Hay alguna lista oficial dentro del texto donde diga Jesús o San Pablo o San Pedro? Y los libros son Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Hay alguna lista? No. Porque es que eso lo determinó la Iglesia Católica. Tú tienes una Biblia gracias a la Iglesia Católica en el concilio de Hipona, en el concilio de Cartago y en el concilio de Roma, en el año 382. Ok. Entonces, que luego dicen, es que gracias a Martín Lutero se tradujo la Biblia por primera vez y se entregó al pueblo. Es otra mentira. Porque, por ejemplo, traducción al valenciano, catalán, una lengua de la península ibérica, en el año 1200. Lutero ni se le esperaba. La Biblia alfonsina, año 1100, 1280, al castellano. Tampoco estaba el doctor Martín Lutero. Los hermanos Cirilo y Metodio la tradujeron al cirílico en el siglo VIII para poder evangelizar las tierras eslavas. Tampoco estaba Martín Lutero. La Iglesia traducía la escritura para poder dar a los demás el alimento, que es la palabra de Dios, como bien has dicho. Entonces, ¿quién ha escrito la palabra de Dios? Muy bien, Dios, por medio de los agiógrafos. Y el Nuevo Testamento, los apóstoles. ¿Dónde fueron los apóstoles a evangelizar? ¿Tú lo sabes? No, no me lo han mencionado. Pablo, ¿dónde fue? Lo pone en la Biblia, si la has leído. Sí, claro, yo Pablo me la he fue... leído, pero nunca en la iglesia, o sea, no me lo han mencionado. Claro, ese es el grave problema, que en vez de educar o en vez de formar, vais al culto y se vive de sentimientos. ¿A que sí? Sí, Se ahí sí vive lo... de... Sí. Claro. Y entonces luego viene el diezmo y hay que pagar el diezmo, ¿a que sí? Sí, eso sí es cierto, o sea, nos cobran muy, aquí en caso, en Colombia, a la iglesia que yo voy, el diezmo es muy alto, o sea, son como, que lo voy a traducir de una forma que de pronto se entienda, son No, no, como, puedes decirlo, lo que serían dólares mismo. te lo voy a decir en euros, son como Ah, en 10 euros. euros, 10 ¿Cómo? euros, 10 10 euros. euros ¿A la semana o al mes? a la semana. Madre de Dios, pues si a mí hay gente que libre y voluntariamente, como dice la escritura, que cada cual aparte lo que quiera
de buena gana y lo entregue en la colecta. Hay gente que no da nada, ni se le exige cuando se pasa la colecta. Entonces, hermano, lo que tienes que buscar es leer fuera de lo que a ti te quieren, digamos, mostrar. Es decir, coger un buen libro de historia, porque seguramente también te habrán dicho que la Iglesia Católica la fundó Constantino, ¿verdad? Eso sí me lo han dicho, sí, también. Vale, y si Constantino funda la Iglesia en el año 325, ¿cómo es posible que los tres primeros papas, los tres primeros obispos de Roma, Pedro, Lino y Clemente, estén en la Biblia? ¿Y cómo es posible que cuando Constantino convoca el concilio de Nicea en el año 325, ya han habido 34 obispos de Roma? ¿Cómo es posible? Nunca me lo han explicado. Por eso Claro, mismo, no interesa, porque si te digo que la Iglesia Católica la funda Constantino, tú ya te lo crees. Pero si yo ahora te digo que han habido 34 obispos antes de que naciera el mismo Constantino, ¿cómo Constantino funda la Iglesia si ya han habido 34 papas antes? no, de hecho, es que ese es un error que yo de pronto lo veo, porque, o sea, Claro, ellos se basan, como usted lo dice, ellos se basan más en el sentimiento. claro. Y luego otra pregunta. Ujú. También te habrán dicho que encima, con Constantino, que se funda la Iglesia Católica se corrompe, ¿verdad? Exacto. Entonces, si la Iglesia Católica se corrompe con Constantino en el año 325, ¿cómo es posible que cuando hace el canon de la Biblia en el año 382, es decir, 60 años después, ella, la corrompida, hace la Biblia y vosotros evangélicos la cogéis como buena? Si es de algo corrupto, ¿cómo cogéis algo corrupto? ¿Cómo te puedes fiar de la Iglesia Católica si es corrupta? ¿Por qué? ¿Quién te dice a ti entonces que esto no está corrupto también? Es una muy buena pregunta y muy buena afirmación, tiene toda la razón. Entonces, la historia nos lleva a ver que la iglesia es una, que fundó una. Tu iglesia, por ejemplo, la iglesia donde se congrega tu mamá o tu abuela o tu padre que son evangélicos, ¿cómo se llama? En mi caso, se llama Manantial de Dios. ¿Y quién la funda? La funda ¿cómo que se dice aquí? Un pastor? ¿Un Un profeta? pastor, pastor, eso. Un pastor. O sea, no la funda Jesucristo. Exacto. Cuando tienes en Mateo 16-19, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que si lo pones en contexto con el libro del profeta Isaías, capítulo 22, la mayordomía, cuando el jefe de una casa se iba, entregaba las llaves al sirviente que hacía las veces del rey, del monarca. Y en Mateo 16-19, San Pedro, el apóstol Pedro, recibe las llaves. Y a ti te doy las llaves del reino, que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, ¿cómo es posible que desde San Pedro hasta hoy vosotros llegues a la iglesia manantial y puedas decirme que tu iglesia es la verdadera? Más aún, no la manantial, la pentecostal que sale en el siglo XIX, los testigos de Jehová que salen en el principios del siglo XX, y así sucesivamente. Es decir, si te vas a la historia, directamente desaparecen todas las iglesias evangélicas, porque la primera iglesia evangélica surge el 31 de octubre de 1517, con Martín Lutero clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Entonces, ¿por qué ser católico? No, ¿por qué ser cristiano de verdad? ¿Por qué ser cristiano de la iglesia que Cristo fundó? Porque Cristo fundó una iglesia. Porque Cristo fundó una iglesia con la universalidad católica, católicos en griego, con la universalidad de todos los elementos de la salvación para todos, de ahí que sea católica y que es santa, porque yo soy pecador y tú eres pecador, todos los humanos somos pecadores, pero Cristo es su cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, él mismo lo dice, San Pablo, Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia es santa y porque está asistida por el Espíritu Santo, no por nosotros, sino por Cristo. Y es apostólica, porque es desde tiempos de los apóstoles. Entonces, si tu pastor echáramos hacia atrás en el tiempo, ¿a él quién le impone las manos? Nadie.
se acabó la sucesión apostólica. En cambio vemos que Pablo, cuando llega a la ciudad de Damasco, Ananías le impone las manos y le cae de los ojos una escama y vuelve a ver. Y así sucesivamente van imponiendo las manos. Elegid a 7 varones justos para que hagan este trabajo. Y eligieron a Prócoro, Nicanor, Tacatá. Y después de orar, les impusieron las manos, los 7 primeros diáconos de la iglesia. ¿Vale? Entonces, tú mira qué elementos tiene la iglesia a la que tú vas, según la escritura, qué le falta. Y en cambio, mira en la iglesia católica qué es lo que celebra y cómo lo celebra y si le falta o le quita algo. Porque también te habrán dicho, ay, es que la iglesia católica es idólatra, porque mira esas imágenes. No, eso sí eso sí me lo han dicho, pero no me lo creo porque yo sé que eso es más como un tipo de veneración, no un tipo Me de, ahorras algo, me ahorras mucho. exacto. Gracias. Entonces, lo que tendrías que ver es en la historia, en la forma y en la escritura, qué es lo que tu iglesia cree y qué es lo que verdaderamente debería de creer. Porque, por ejemplo, es que es lo que te vuelvo a repetir. ¿Cómo tú sabes que esto es palabra de Dios? Pregúntale a tu pastor, al pastor de la iglesia Manantial, ¿por qué esto es palabra de Dios? ¿Por qué? Si te contesta que fue gracias a la iglesia católica, está siendo honrado contigo. Si te contesta cualquier otra cosa, pregúntale entonces qué fue el concilio de Hipona, el concilio de Cartago y el concilio de Roma en el siglo IV. Y si fue Constantino, como te decía, el fundador de la iglesia católica, ¿por qué 60 años después hacen la Biblia y la cogemos como palabra de Dios si la iglesia está corrupta por culpa de Constantino? Es algo que deberías de plantearte. Yo no te diré nunca hazte católico, yo te daré los elementos para que tú puedas discernir y pensar, pero el salto a creer o no creer ya depende de ti y de la gracia de Dios. Entonces, yo te invitaría a que leyeras una Biblia que tuviera introducción a los libros, que no fuera solamente la Reina Valera. Porque, por ejemplo, si coges la Reina Valera y vas y buscas Sociedades Bíblicas Unidas, que es quien hace la Reina Valera, tienes un vídeo donde dice que la Biblia Reina Valera, reconocidos, tiene 2.900 errores de traducción. Demasiado. Entonces, si hay 2.900 errores de traducción en la Biblia, ¿cómo puedo yo confiar en esa traducción de la Reina Valera que me están ofreciendo? Nunca. Te pongo un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, cuando San Pablo le escribe a Timoteo, o a Tito, no recuerdo, le dice, mantente en las tradiciones que has aprendido de nosotros, tanto de palabra como por escrito. ¿Vale? Y luego, esa misma palabra, tradiciones, cuando San Pablo vuelve a escribir y dice, hay que aferrarse a las tradiciones recibidas, lo traduce por tradiciones de hombres para que no te aferres a ellas. Es decir, según le interesa, traduce de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando hay que traducir que María es bienaventurada, la llena de gracia, la palabra que utiliza Lucas en el Evangelio en griego es kecharitomene, que es la llena de gracia, la perfecta. ¿Cómo la traduce la Reina Valera? La muy favorecida. No es lo mismo. No es lo mismo ser muy favorecido que ser la llena de gracia. Son como términos que pueden llegar a confundir a la persona. Claro, entonces, ¿cómo es posible que yo pueda confiar en un texto que tiene 2.900 errores de traducción tan graves como esos mismos? Nunca. Pues ese es el camino que tú deberías de empezar a plantearte, de cuestionártelo, preguntártelo y buscar las fuentes de una manera más fidedigna. Y más hoy en día que en Google puedes encontrar casi todo, por no decir todo. O sea, Ok. si te vale, si te vale. Tu nombre era
mi nombre es ahí Bautista, pero yo me llamo en la vida real Frank. O sea, Vale, Frank. Vale, vale, Frank. Entonces, ya depende de ti. Ya ahí el salto de salir de la iglesia manantial a buscar la verdad depende solo, única y exclusivamente de ti, con la oración y la ayuda del Espíritu Santo. amén. Entonces, ánimo, yo te invito a que yo no te voy a hacer proselitismo, no me interesa. A mí lo que me interesa es que conozcamos a Cristo y a Cristo realmente. Entonces, ya te he dado unos elementos para que, por ejemplo, le puedas preguntar a tu pastor por qué 73 libros no y sí 66, que dónde está en la Biblia que son esos 66, porque si no está en la Biblia no lo cree, y si no está en la Biblia, ¿por qué lo cree? Ujú. Entonces ahí lo hacemos. Por ejemplo, en tu iglesia, otra pregunta podría ser, ¿cuándo te bautizan? ¿De pequeño o de adulto? La verdad, yo no me he bautizado porque luego mi mamá es católica y yo me bauticé por la católica, pero hasta donde sé mis primas son, ellas se bautizaron como a los 12. Ellas Y, sí se hace parte y de si la... mueren antes, ¿qué pasa? Pues yo creo que no, por lo que he leído, no sé si es cierto, o sea, perdón es lo que voy a decir, Uy, tranquilo, tranquilo. este, he leído la Divina Comedia y sé que eso es el primer círculo, uno de los primeros círculos del infierno, o sea, Ya, pero eso, la Divina Comedia es una novela, eso no es real, eso es una por eso divina mismo, o sea, de comedia de pronto sea una Dante ofensa, Alighieri. por eso mismo, Eso es un escrito de Dante Alighieri, no es palabra o de sea, Dios. o sea, que digamos que la gente no bautizada, no está libre de pecado, No está dentro del cuerpo de Cristo, no es hermano en la fe, eso. mucho que vaya a la iglesia, porque el Ujú, bautismo, ¿qué hace? El bautismo borra los pecados, ujú, te da el don del Espíritu Santo, que te hace clamar Abba, eres hijo, y por lo tanto entras a formar parte del cuerpo místico que es la iglesia. Si no estás bautizado, ¿quién te va a abrir las llaves del reino de los cielos si careces del Espíritu Santo? Por lo tanto, no tienes a Dios como Padre. Por lo tanto, no tienes las llaves de la inmortalidad y por lo tanto no tienes una iglesia que es columna y baluarte de la fe, que te guía por medio de los auxilios hasta la vida eterna. nadie. Pues explícame por qué esperar hasta los 12 o 15 o 20 años para bautizarse, cuando en el mismo libro del Éxodo dice San Pablo en una de las cartas que cuando el pueblo de Israel estaba realizando el Éxodo, fueron todos sumergidos en la nube y por lo tanto fueron todos bautizados. Cuando dice todos es todos, ¿no? Y en el Éxodo, ¿quién había? ¿Solo ancianos? ¿Solo adolescentes? ¿O estaban todos, niños, grandes, pequeños y chicos? La palabra es todo, o sea, todo el mundo. Pues entonces, ¿por qué negar el bautismo y negar la salvación desde pequeño hasta que tenga 12 o 15 o 20 años? Hasta donde sé, no solo, esto es una tradición que no solo sucede en los evangélicos, también sucede en los mormones, que Pero hasta los donde sé, mormones son una secta, ¿eh? Cuidado, esos no son cristianos. Esos sí, creen en la vida extraterrestre y creen en cosas muy extrañas. sí, Cuidado. pero bueno, hasta donde sé es porque de pronto buscan que la persona sea más consciente de lo que quiere creer. Mm. Eso es lo que Sí, entiendo. pero uno para creer necesita un sustento, que es lo que yo te estoy diciendo. La Ujú, Biblia, en tu caso como evangélico, y en mi caso, la Biblia, los santos padres y el magisterio, es decir, la historia y cómo creyeron los primeros cristianos desde el primer momento. Entonces, para que no te la den con queso, es decir, por ejemplo, cómo un niño judío, un niño hebreo, entraba a formar parte de la alianza. A los 8 días de nacer se le circuncidaba, ¿no? Y San Pablo, bueno, Jesús al nacer fue circuncidado también, ¿no? Lo dice la escritura. Y sus sí. padres ofrecieron la ofrenda, 2 tórtolas o 2 pichones, la ofrenda de los pobres. Ujú. Entonces, San Pablo nos cuenta en una de sus cartas que así como la circuncisión incorporaba al pueblo de Israel a los nuevos, los cristianos es por la nueva circuncisión que es el bautismo. Entonces, si se circuncidaban a los 8 días de nacer y formaban parte del pueblo de la alianza, ¿qué te impide a ti bautizarlo a tu hijo a los 8 días de nacer? Es decir, de Nada, pequeño. nada. Pues ese es el gran problema de leer mal o interpretar mal las Sagradas Escrituras desde el 31 de octubre de 1517 con el doctor Martín Lutero. Ese es el grave problema. Ok.
¿eh? Entonces, busca esos elementos que tu iglesia en estos momentos en la que estás yendo tiene y que chirrían o son en contra de lo que hicieron los primeros discípulos, los apóstoles y demás en el momento en que Cristo ascendió a los cielos. Es decir, yo no te voy a pedir que te hagas cristiano católico. Yo te voy a pedir que seas honrado contigo y que busques la verdad, que la verdad es Cristo. Y Él ya te guiará. Y si quieres, me puedes escribir con total tranquilidad. Si necesitas cualquier libro, cualquier cosa que yo pueda aportarte, me puedes mandar un mensaje y decirme, soy fulano de tal, que estuve en un live contigo, y yo sin ningún problema te puedo facilitar algún libro de historia o alguna cosa si te interesa verdaderamente escarbar. ¿Eh? No, listo. No, Así que, padre, pues, me ha ¿tienes despejado alguna pregunta más? no, pero me ha despejado muchas dudas y le agradezco. Y Nada. que Dios le bendiga. Ánimo, gracias.